Dale. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de nuestras charlas COVID, episodio número 20 siempre, porque ya estamos entre el 28 y el 29, llegando al 30, y hoy día tenemos un tremendo honor, una tremenda posibilidad, un gusto enorme también a la vez de conversar con una de las voces desde las humanidades más representativas, más actuales y más vigentes acá en el territorio español y Iberoamérica. Estamos con la filósofa, la profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, Marina Garcés, que con ella dialogaremos, le haremos preguntas que nosotros mismos tenemos como inquietud de nuestra propia vida en la era en que nos situamos y que nos gustaría también que pudiésemos compartir con todos vosotros y todas vosotras que nos veis. Así que sin más, aprovecho, estamos con Raquel Niño de la Universidad de Barcelona y con Ezequiel Pacerón siempre de la ONG Faro Digital. Sin más, voy directo hacia nuestra invitada. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo, Hola, decía antes que no nos sí, veíamos desde noviembre en una sí, conferencia, sí. parece otra era, ¿no? Sí, sí, pues yo, mira, encantada de saludaros a vez, de haber comprobado la labor que estáis haciendo con esta larguísima serie de entrevistas estupendas que espero tener el tiempo de poder ir recuperando y de hacer de la conversación realmente una herramienta de encuentro y de pensamiento y de transformación, ¿no? Que pienso que es de lo que se trata. Entonces, nada, encantada de saludaros, de tener este rato por delante, en este tiempo tan raro que, como dices tú, todo parece muy lejos y a la vez ha pasado muy rápido y a la vez han pasado tantas cosas que son muy complicadas de situar, ¿no? En el espacio y en el tiempo, y espero pues que a lo largo de esta charla podamos ayudarnos entre todos a pensar un poco más. Bueno, voy a empezar a conversar yo, hacerte alguna pregunta bien amplia, porque en realidad las ganas que teníamos de justamente dialogar sobre las incertidumbres de esta era eran enormes. Y sabemos que no te queremos dar la responsabilidad de que nos las resuelvas, porque a lo mejor, No, como también no dijiste en la podría. conferencia, también el vivir, a lo mejor la incertidumbre también hay que aprender a vivir con ella. Pero te hago una pregunta general. ¿Cómo ves esta época? ¿Cómo percibes esto? ¿No? Parte una pandemia nueva que pasa cada 100 años, nos toca vivir ahora, en un periodo que en realidad a nivel de movimientos sociales, de transformación social, ya venía bien intenso. Sí. De pronto nos pasa esto globalmente. No sé, pienso si le hubiese tocado a Lyotard, a Kuhn, por ejemplo, incluso a todos los postestructurales de la época, ¿no? A Deleuze, a Foucault haber vivido esto, se anticiparon un poco diciendo, hey, cambio de estructura. Bueno, nos tocó ahora, terrenalmente, ¿no? Con los hijos en la casa, con nuestras relaciones ahí un poco en tensión diaria por la convivencia. ¿Cómo has experimentado esto? Y ¿Cómo con lo has vivido? internet, ¿no? Y con internet, agrego a lo que dice Pablo. Y con No, claro, internet. claro, Internet es aquí pienso que es un protagonista importante de este confinamiento, esto está clarísimo. Bueno, pues la pregunta por el tiempo, ¿no? Me preguntas cómo ves este tiempo y invocabas ahora las figuras de algunos de los pensadores y filósofos que han pensado precisamente el final de la estructura lineal de la historia, ¿no? de esa historia contada desde un principio hacia un final, una teleología primero sagrada, luego moderna, ¿no? En términos de historia moderna. Y pienso que es muy curioso y muy paradójico, pero este confinamiento, esta pandemia, este virus, se está intentando por parte de muchas voces analizar como, ¿no? como una quiebra del tiempo, como una interrupción y como ¿no? un punto en el que situar precisamente un antes y un después. Y a mí me da la sensación, tanto la sensación física, biográfica, personal, como también la sensación a la hora de analizarlo con herramientas un poco más elaboradas, de que el esquema del antes y el después, con todo lo que tiene de carga, ¿no? simbólica, eso, ¿no? dentro de lo que sería una historia lineal, no funciona para esto, ¿no? Y que quizá figuras como las que ahora invocabas, ¿no? desde un Lyotard, un Deleuze, etcétera, que hablaban más bien de intentar pensarnos desde temporalidades múltiples que se solapan, que chocan, que entran en conflicto entre sí,
nos puede dar claves más interesantes y menos simplistas a la hora de pensar lo que estamos viviendo. Es tentador en nuestra cultura siempre, además, por mucha crítica y mucha deconstrucción y mucha posmodernidad que nos pongamos encima, tenemos esquemas culturales profundos de tipo mesiánico. Y yo veo mucho mesianismo laico, da igual, ¿no? Mesianismo sin Dios en las maneras como se está leyendo esta pandemia, ¿no? Las plagas ya están en la Biblia, ¿no? Los mensajes del ahora sí, más que nunca, por fin, la revelación, veremos, ¿no? Aunque se formule en términos de oportunidad, que es un concepto muy capitalista, pero en el fondo, ¿no? Tenemos tentación a buscar en la ocasión, ¿no? en el acontecimiento, en la irrupción de un tiempo nuevo, la posibilidad de cambiarlo, aprenderlo, resolverlo, ¿no? Llegar por fin a algún lugar. Yo soy más de pensar en no la linealidad, sino las continuidades, ¿no? En lo continuo y a la vez múltiple, en lo que se encuentra, se desencuentra, se desvía, se retoma. Y pienso digamos, que lo que estamos viviendo a través de la pandemia, a través del confinamiento, ahora a través de ciertas desescaladas para unos, para otros no tanto, sí que tiene mucho obviamente, de intensificación de la percepción y de la experiencia de nuestro mundo contemporáneo, pero no es un antes y un después. Es decir, hay muchos antes que continúan con nosotros y hay muchos después que estaban en interrogante y lo siguen siendo, ¿no? Entonces, pues, creo que la intensificación que permite y a la vez padecemos, porque es una intensificación, digamos, que permite ver muchas cosas y padecer también muchas a la vez, sí que, digamos, que en todos los sentidos, como cualquier cosa de la vida, hay que aprovecharla, pero no confiarnos a este esquema salvífico en el fondo, ¿no? Muy teológico, muy religioso del gran crecimiento que, ¿no? va a redirigir el curso de la humanidad por fin por buen camino. Eso pienso que los caminos son un continuo tropiezo y en eso camina la humanidad, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, Marina, entiendo que eres crítica, ¿no?, con esta noción de nueva normalidad que está tan presente en los medios y ya también en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿no? Pero igual si esta idea de continuidades, discontinuidades o igual nuevos caminos, me ha gustado mucho. Igual te preguntaríamos un poco qué dejarías y qué cambiarías. O sea, ¿en qué verías continuidad y qué si pudieras, ¿no?, en esta oportunidad para reflexionar, para pensar en formas de transformación, claro. ¿qué transformarías? Empiezo por el principio, el concepto de nueva normalidad, o el concepto, noción o expresión o yo qué sé, o TAC, no sé qué categoría tiene como expresión, pero es bastante sorprendente porque precisamente desde hace mucho estamos en unas sociedades de la no normalidad y más bien de la excepcionalidad permanente. Y yo pienso que tanto las formas de gobierno como las de gestión, como las formas de control, como las formas digamos, de transitar de crisis en crisis para no resolver aquello que permite que los poderes sigan autoafirmándose, ¿no? Yo pienso que hace, por lo menos, digamos, los 20 años que llevamos de siglo XX, desde las Torres Gemelas hasta la pandemia actual, son un claro ejemplo de esa, ¿no?, de esa gobernanza a través de no resolver nunca del todo las crisis que vamos atravesando, de no llegar nunca al final y desde ahí poder construir formas de control, de gobierno y de gestión, precisamente desde este paradigma de la excepción permanente. Reivindicar ahora la normalidad, nueva o no nueva, pero digamos el concepto de normalidad, un concepto incluso denostado por las estéticas políticas, ¿no? En nuestras sociedades quiere ser normal cuando lo que nos moviliza como marcas, como emprendedores, como precarios de nuestras vidas que se tienen que vender todo el tiempo, como, ¿no?, como packs de experiencia. Es decir, la normalidad había quedado gris, había quedado aburrida, había quedado
vieja había quedado para aquellos que no saben triunfar en un mundo de excepcionalidad permanente, pero también de seres excepcionales, ¿no? Cada uno, incluso en el ámbito de la pedagogía y de la educación, que nos preocupa a todos los que estamos aquí hablando, ya ser niño normal no es ser nada, ¿no? Hay que tener talentos, hay que tener incluso, si puede ser alguna peculiaridad, aunque sea un poco, y si es patológica no pasa nada, ¿no? La cuestión es distinguirse en algo, ¿no? Entonces ahora ¿no? Este paraguas como acogedor de la nueva normalidad es para mí de entrada es sorprendente. Es decir, ¿qué se está diciendo ahí, ¿no? ¿Por qué tanta excepción en el momento en que se ha intensificado en esta situación? Se hace tan inquietante incluso para quienes han gestionado las crisis hasta ahora una tras otra. Y a partir de ahí, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué transformarías? Claro, todo, pero ya antes, digamos, ¿no? Este capitalismo global, que no es solo un modo de producción y no es solo una doctrina económica, sino que es un sistema integral de la vida, tanto física como simbólica, ética, política, estética. Es decir, es un régimen total, ¿no? No es una institución total, porque de otra manera es un régimen total, un régimen de servidumbre, ¿no? Que atraviesa desde los aspectos más íntimos hasta los más públicos de la vida, y por lo tanto no es que lo cambiaría todo para poner el contador a cero, sino que pienso que hoy en día tocar cualquier aspecto mínimo de la vida lo pone todo en cuestión, ¿no? Y esto es un poco el sentido de la radicalidad contemporánea, cambiando muy poco, y esto pienso, por ejemplo, que los feminismos actuales lo han entendido muy bien, ¿no? Podemos estar hablando de detalles de la vida, pero en cada detalle se juega todo. Con la ecología contemporánea pasa lo mismo, ¿no? No es una cuestión de preservar o no la naturaleza, sino que en cada gesto, en cada forma de consumo, en cada manera de movernos, en cada aspecto, en principio parcial, anecdótico y finito de nuestras vidas, como todo es tan interdependiente y todo tiene que ver con tantas cosas, estamos realmente poniendo todo en cuestión. Y ahí es un poco el lugar difícil de estar, pero pienso que es a lo que realmente nos sitúan nuestras vidas hoy, ¿no? No, tocar una parte es ponerlo todo en cuestión. Estaba hablando y silenciado, por eso no me escuchabas. Sí, ha habido. No, te decía Esto que pasa ahora con los Zooms. sí. A mí no me sorprende tanto en lo personal este rescate de la normalidad, ¿no? Esto de tratar de plantear la nueva normalidad, porque, bueno, como bien decís, forma parte de un modelo económico, de un modelo que aplica a la sociedad y a nuestra manera de constituirnos y de relacionarnos con nosotros. Y te quiero preguntar si te parece que desde un cambio de paradigma en la manera de pensar y de pensarnos, ¿no? Hablo del pensamiento de la complejidad, ¿no? Si tiene algunas pistas como para poder resolver estos asuntos. También hacías un poquito de doble clic en la educación, que es un tema que nos preocupa a todos y a todas, y me parece que también podría llegar a funcionar un cambio en la manera de pensarnos a nosotros, cómo nos constituimos, cómo pensamos al otro. Hace unas semanas conversábamos con una epistemóloga y nos planteaba esto de la cuidadanía, ¿no? No de la ciudadanía, sino de recuperar la importancia de los cuidados. ¿Qué pensás vos de esto? Yo pienso que has hecho digamos, un viaje muy, muy rápido dentro de tu pregunta de la cuestión de la complejidad, la cuestión de los cuidados, y de hecho yo iba a responderte por ahí, no para llegar solamente a la cuestión de los cuidados, sino que a una idea, digamos, de complejidad que no olvide lo elemental o lo básico, ¿no? Porque pienso que hay paradigmas de la complejidad que acaban siendo un escudo para acabar no resolviendo nada, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con todo, y como todo tiene que ver con todo, pues podemos modelar
a sistemas muy complejos de lo que sea, de gestión, pedagógicos, políticos, ¿no? tecnológicos, de relación, y al final, mira, al final el resultado es que cada cual se apañe como pueda, ¿no? Es decir, hay un uso a veces para mí muy tramposo del concepto de complejidad. Y en cambio, pensar la complejidad de las relaciones, ¿no? de las acciones, de lo que sea, de los sistemas de pensamiento como interdependencia, ya es otra cosa, ¿no? Ya nos sitúa en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el para quién de esas relaciones complejas. Ya no es que son complejas, sino que tienen implicaciones. La implicación quiere decir determinados compromisos, no todos, es decir, que todos, lo que yo decía antes, ¿no? que cualquier parte del sistema afecta a todo y por lo tanto implica preguntas, ¿no? radicales, no significa que todo sea arbitrario o que cualquier relación valga o que cualquier manera de estar con los otros o con lo que nos sucede sea válida, ¿no? Entonces, digamos, hacer el tránsito, ¿no? Este desplazamiento de la complejidad a la interdependencia, podernos pensar desde qué interdependencias nos importan, cuáles valoramos y cuáles no, porque también hay formas de dominación que obviamente se basan también en las relaciones de interdependencia, y los cuidados toda la vida han sido también digamos, la base de formas muy específicas de desigualdad y de dominación. ¿Quién cuida a quién? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿En relación a qué valores? Sean de género, culturales, laborales, económicos, sociales. Es decir, que entonces situar ahí las preguntas para mí tiene esta virtud de poder ir de lo más complejo a lo más básico y a lo más elemental. Y esto sí que pienso que es una de las virtudes en parte que está teniendo esta situación por la que vamos transitando todos con la pandemia, que es cierto efecto de eso, de buena simplificación, es decir, de todo eso que nos pasaba, de todo eso que vivíamos, de todos esos problemas que afrontábamos, fuera en lo personal, en lo social, en lo político, ¿qué hay de básico? ¿Qué hay de esencial? ¿Qué hay de imprescindible? ¿Qué hay de elemental? ¿No? Y cómo eso nos puede dar precisamente una visión de conjunto de las cosas, ¿no? Y pienso, no sé, que esta tensión entre lo elemental, lo básico y lo complejo y las interdependencias es donde podemos construir un poco tanto un discurso como unas prácticas en las que los cuidados o invocar la dimensión cuidadosa de nuestras vidas, tanto humanas como también en relación con los entornos no humanos, no sea simplemente un comodín de decir, bueno, es que, ¿no? Lo importante es ahora ir ahí, ¿no? Mirarnos desde los cuidados, sino podernos preguntar políticamente qué cuidados, para quién, de qué, respecto a qué, y desde ahí introducir toda la dimensión política que tiene esta cuestión y no solo, digamos, humana o humanista, ¿no? Que tiene muchas veces. Mira, yo quería profundizar un poco en estas temáticas que son como transversales y poner el foco en un aspecto que inherentemente ya, como tú bien mencionabas, se viene discutiendo, ¿no? Con Raquel y Ezequiel. De hecho, estamos un poco desconcertados porque nosotros tenemos cierto interés por el estudio de la sociedad digital, ¿no? En general, nos llama la atención, pero no porque seamos tecnofílicos ni tampoco tecnofóbicos, sino porque consideramos que estamos en un entorno digitalizado donde el Internet tiene una preponderancia manifiesta. Pero bueno, el confinamiento ha hecho que esto se exacerbe, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente han vuelto unos discursos medios del comienzo del 2000 muy tecnofílicos, ¿no? Que también han dado respuesta y han solucionado problemáticas de incertidumbre, por ejemplo, de comunicación. Todas las plataformas como las que estamos usando ahora, u otras que ya existían, empezaron a proliferar. Poco tipo de previsión sobre nuestra privacidad tuvimos. Básicamente había que salir de esto adelante y sacárnoslo de encima como para poder seguir trabajando, conectándonos con nuestra familia, etc. Pero claro, aparece luego esta dimensión del control, ¿no? El control hacia la ciudadanía. Y en este sentido, es un hecho relativamente preocupante, considerando que hemos vivido un periodo de ultra intensificación del uso de las tecnologías digitales para absolutamente todo en casi 3 meses y en muchas partes del mundo incluso.
te genera cierto Sí, sí. reparo esto, tienes algunas... A mí lo digo un poco para entrar poquito a poquito a la educación, ¿no? Que también nos Claro, gustaría entrar, porque evidentemente sí, la sí. educación aquí también vive un tránsito, un novum, ¿no? Con toda esta nueva digitalización, mediación de instrumentos digitales, utilización masiva, acceso, compra. Hace poco salía, por ejemplo, que en Amazon, en Barcelona, casi el Mm. 55% de los productos vendidos de estos 3 meses de pandemia habían sido productos de dispositivos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, entonces, claro, ¿cómo enfrentamos este escenario donde el discurso tecnofílico empieza a emerger y empieza a entrar casi, no quiero decir ser tan taxativo, porque bueno, mis compañeros también podrán decirlo, ¿no? Mm. Pero ¿cuál es tu opinión? Si este curso es algo dominante sobre la tecnología en nuestra cotidianidad, la tecnología ahora digital en la escuela, en nuestras relaciones sentimentales, familiares, etcétera. Sí, no, es imprescindible no solo tocar este tema ahora en esta conversación, sino realmente no dejar de pensarlo, de batallarlo y de politizarlo, ¿no? En cada uno de nuestros ámbitos de experiencia, porque pienso que con la experiencia del confinamiento se ha dado un giro, obviamente en una tendencia que estaba ahí, que era una colonización creciente, no de lo digital o de las tecnologías digitales por sí mismas, sino por unas determinadas arquitecturas, lenguajes, empresas y modos de construir y consumir estas tecnologías, que con la pandemia han pasado a ser no solo un producto deseado de consumo, un producto de relación, un ámbito de experimentación, de conocimiento, de creación, de deseo, de consumo, como decir, sino que han pasado a percibirse o a vivirse como imprescindibles y casi como la única salvación posible a nuestras soledades, a nuestra incomunicación, a la ausencia de vínculos escolares, colectivos, sociales, educativos, culturales. Entonces, claro, ahí sí que se da una vuelta de tuerca, que es pasar, digamos, de una posibilidad de la sociedad de mercado, de consumo, etcétera, muy invasiva, muy deseante, o sea, que ya era imparable, o sea, ya tenía una dimensión, ¿no? como de tsunami que estaba entrando por nuestras, ¿no? por nuestras casas, por nuestros bolsillos, a través del móvil, por nuestros cuerpos, por todas partes, pero ahora con este giro simbólico, de nuevo, ¿no? casi religioso, ¿no? de salvación frente a la condena de vivir encerrados, de vivir solos, de vivir, además, ¿no? también incluso percibido como un elemento ¿no? de salvación de los límites de cada una de nuestras propias vidas, ¿no? Yo que vivo en un pueblo pequeño me puedo conectar con no sé quién, yo que me he quedado confinado en un lugar en el que estoy estudiando fuera o soy migrante o no sé qué, me puedo conectar con tal. Yo que pues en mi casa no hay libros, puedo acceder a ciertos contenidos a través de mi escuela. Es decir, esta cosa salvífica de sin esto no podrías tener una vida y sin esto estarías condenado o condenada a tu vida, ¿no? Entonces, claro, ahí adquiere una dimensión terrible porque es obvio que a cualquiera que nos salve de algo que es una condena, estamos dispuestos a darle todo. Es decir, si alguien te tiende una mano porque estás en un precipicio, en un pozo o en un... Obviamente le vas a deber la vida, ¿no? Pues así, o sea, cualquier poder, en este caso una potencia tecnológica que se presente como que te va a salvar de algo, incluso de ti mismo o de ti misma, bueno, pues si hay que darle datos, le daremos datos. Si hay que darle, bueno, pagar, obviamente las plataformas, no sé qué, pagaremos. Si hay que ser más controlables, lo seremos. Me estás sacando del pozo, me estás sacando de mi condena, ¿no? Nos estás sacando de nuestro encierro. Hombre, pues claro, ahí ¿no? la inflación de ese poder, más allá de su capacidad obviamente económica, productiva, estética, política, etcétera, que tiene, se incrementa a un nivel que hace entonces que se vuelva...
Ahí se no te trabó un poquito, Marina, la conexión. discuestionable. Que ahí justo se te trabó la conexión, justo cuando estabas hablando del Ay, qué pena, ¿ves? tremendo. La censura, esto es la Esto. censura. Eso pasa por hablar de este tema. No, pero a ver, a mí me parece, ¿Ves? Bueno, pues eso, que quería comentarte que en esto que vos estabas reflexionando, que a mí la verdad que me explota la cabeza, veníamos viéndolo, por ejemplo, hoy en día con la cuestión del acceso a la educación. O sea, tantos chicos y tantas chicas que quedaron desconectados del profesorado, de las escuelas, de sus compañeros, y tantos discursos de gente que trabaja en pos de reducir las desigualdades o mismo la segregación. Estamos manifestando, bueno, el acceso a Internet debería ser universal, debería ser un acceso básico para poder continuar la educación, ¿no? Como, qué perverso todo, porque también existen cuestiones que estás pensando y transmitiéndonos vos también, ¿no? O Bueno, cuánta perversión hemos permitido también, ¿no? sí, fíjate, es que lo has explicado muy bien. Esta ha sido la reacción inmediata, ¿no? Cuando las escuelas empiezan a mandar sus materiales, sus tareas, sus posibilidades de encuentro a través de la red, la gran alarma es no todas las familias o no todos los chicos y chicas tienen las mismas condiciones de acceso a la red. Eso es sinónimo de no tienen posibilidad de una experiencia de aprendizaje durante el confinamiento de ningún tipo. Claro, o sea, hemos dejado que se reduzca ¿no? ese, casi a nivel de cordón umbilical básico, la conexión a Internet como condición para tener eso, una experiencia de algún tipo de vínculo y aprendizaje a través de lo que estamos viviendo, que hay muchas otras posibles, ¿no? Y a lo mejor no pasa, obviamente no han podido pasar durante muchas semanas por juntarse físicamente, pero hay muchas maneras de comunicarse y los humanos hemos inventado muchas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, en todo este tiempo, por razones obviamente que no son estas, sino que son la adicción al tabaco, etcétera, los estancos han estado abiertos y Correos ha funcionado. Esto significa, por ejemplo, que se hubiera podido hacer un uso del correo postal, que es una manera de llegar a cada casa, a cada portal, a cada buzón de cada niño y de cada niña durante todo el confinamiento, con cantidad de materiales, de historias que se hubieran podido y empezar a generar otro mapa de la ciudad a partir ¿no? de una herramienta que se puede usar tan individualmente como ir a comprar ellos y mandar una, ¿no? Hacer todo, o sea, tantas cosas, y bueno, y como esta, tantas, ¿no? Dejar rastros en las calles, que no hace falta que nunca estemos en el mismo punto a la vez. Y no, todo el drama es sin igualdad de condiciones de acceso a Internet, la educación reproduce, aumenta, intensifica las condiciones de desigualdad. A lo mejor no, a lo mejor no, ¿no? Sí tenemos imaginación para no ser presa de este argumento tan tramposo. Y es obvio que yo defenderé siempre que el acceso a Internet sea universal, gratis y de condiciones además, digamos, no extractivas y no propietarias sobre nuestras comunicaciones, nuestros datos y nuestras relaciones, obviamente, o sea, desde ningún tipo de tecnofobia que no tengo, pienso que como herramienta social, cultural y tecnológica, sí, digamos, sí con estas condiciones sociales y políticas es estupenda, pero no puede ser una condición para vivir en común, no puede ser una condición ¿no? imprescindible para poder aprender los unos de los otros, para poder convivir en las ciudades o en los pueblos o en las zonas rurales, es igual donde sea, ¿no? Entonces eso, claro, ahí se ha creado un embudo discursivo, simbólico y político en el que hemos caído todos porque al final es la respuesta más inmediata muy, muy tramposa, ¿no? Esta y la contraria, ¿eh? Porque también está la contraria, digamos, muy purista, idealista y tecnofóbica, que es decir, como ahora Internet es la única herramienta que nos puede resolver las
relaciones educativas, afectivas, familiares, sociales, etcétera, ya estamos invadidos, estamos perdidos, ¿no? Entonces ahí se crea una falsa discusión que no es esta, sino cómo queremos aprender, con quién, de qué maneras, cómo queremos vivir, con quién, de qué maneras, qué es la convivencia, qué no lo es y cuáles son sus condiciones. Las condiciones son muchas, materiales, económicas, de tiempos, de espacios, tecnológicas, económicas, ¿no? Entonces un análisis de las condiciones implica no reducirlas a una. A mí, Marina, me ha llamado mucho la atención también en estos meses, coincido, en la falta igual de imaginación, como decías, o de alternativas, ¿no? Porque además vivo en un pueblo bastante pequeño y me sorprendía mucho que no buscáramos formas más comunitarias de educar. Es decir, veía, ¿no?, los vecinos con los niños y decía, ¿cómo puede ser que no nos encontremos, aunque sea manteniendo las distancias, y podamos tener estos espacios y nos ayudemos entre las vecinas y los vecinos, ¿no? Me llama mucho la atención esta falta de imaginación, ¿no? Ahora también comentábamos, ¿no?, que Bargalló está hablando en Cataluña de poder dar clases en algunos museos, en algunos espacios que no son estrictamente de educación formal, y yo me imagino ya la escuela, o sea, el museo con las mesas y las sillas de la escuela, ¿no? Digo, ¿por qué no somos más creativas, por qué no podemos imaginar que esto nos brinde estas posibilidades de pensar otras maneras de educar, claro, que igual antaño pues era lo que teníamos, ¿no? Pero bueno, volviendo también un poco a la cuestión de la tecnología y de la educación, igual nos planteábamos también si crees que algunas grandes corporativas se pueden beneficiar también de este momento en el ámbito educativo, ya no solo con dinámicas de control social, sino también de esta adquisición de datos constante, ¿no? De todo el mundo, pero especialmente de los más pequeños y las más pequeñas en las escuelas, ¿no? Entonces, no sé qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar este fenómeno de entrada de estas grandes corporativas en las aulas. Yo pienso que esta es la batalla inmediata, es esta. Es decir, mientras era una opción el uso más o menos, digamos, cotidiano de plataformas digitales o como, digamos, como complementos de la educación presencial, pues bueno, se ha ido como dejando manga ancha. Bueno, pues este profesor lo cuelga en el Drive, el otro en Google, el otro en no sé qué. Pero cuando ya es una opción directamente estructural, o sea, es obvio que ya vamos de alguna manera, o sea que todo esto ha provocado un salto hacia no la incorporación opcional, sino la incorporación estructural de por lo menos una parte digital de la educación en el sistema formal y obligatorio. Entonces ya no hay, digamos, ahí ya no hay margen para la libre improvisación y el debate tiene que ser claramente político. Es decir, si en el caso de Cataluña o de España o de Europa o del país que sea decide incorporar de forma formal dimensiones digitales en su educación obligatoria, tiene que decidir cómo, por qué y de qué manera. Es decir, lo va a pagar a Google, lo va a pagar a Apple, lo vamos a pagar a tal, con lo que esto implica y entonces ¿no?, sobre qué bases de eso, de cesión de datos, de propiedad sobre nuestras vidas, aprendizaje, relaciones y convivencia, o tenemos que exigir, que pienso que es donde hay que situar la cuestión, que si vamos a tener tecnologías como condición imprescindible de nuestra educación obligatoria, sea desde tecnologías, digamos, de uso público, abierto y con sistemas de propiedad sobre estos datos de tipo, digamos, de tipo social. Eso implica generar las correspondientes figuras propietarias o digamos, de blindaje sobre la propiedad de estos datos, de privacidad, etc. Es que si no aprovechamos este momento, digamos, claro, es que se están frotando las manos, ¿no? Es una nueva tierra semivirgen, porque no es del todo virgen, ya está muy manoseada, a colonizar por parte de este capitalismo extractivo y todas sus consecuencias, como decíamos antes, de control político, pero también de beneficio económico, ¿no? y de extractivismo cognitivo y existencial hacia el que avanza el capitalismo actual.
Entonces, eso no lo podemos vender como una buena solución educativa. Queremos tecnologías, sí, pero queremos tecnologías con unas condiciones, tanto de sistema económico como de propiedad, como tecnológico en sí mismo, ¿eh? Porque también está la cuestión de la tecnología, que esto en el debate en los 90, por ejemplo, era un tema clave, ¿no? No solo empezó el movimiento por la cultura libre, el copyleft, ¿no? Los sistemas de propiedad intelectual abiertos, compartidos, etcétera, sino también quién escribe los códigos. Es decir, el software no es así porque sea así, alguien lo escribe. Los hardwares con los que trabajamos no son así porque nazcan de los árboles así, alguien los inventa. ¿Qué valores transmiten? ¿No? ¿Qué relaciones tienen con el medio ambiente, con sus usos sociales, con lo que transmiten en términos de estética de los objetos, de elección de las cosas, que decía Pasolini, ¿no? ¿Qué nos están enseñando desde su aparente, digamos, neutralidad, ¿no? Y qué mentes y valores éticos, sociales, políticos, etcétera, están operando a través de nuestro, ¿no? del lenguaje de código, del lenguaje. Entonces, por ejemplo, las humanidades han hecho mucha crítica del discurso, ¿no? Sabemos analizar cualquier discurso de cualquier siglo, tiempo, lugar, en sus implicaciones de todo tipo. Quizá tendríamos que analizar también, empezar a hacer análisis del discurso del código, que está hoy articulando nuestras formas de relacionarnos. Si hacemos crítica del urbanismo y en urbanismos, por ejemplo, amables con los niños, en urbanismos de género y no masculinizados, en urbanismos que no sirvan solo para ir a trabajar o para que los coches se desplacen, también a lo mejor tenemos que hacer urbanismo, los códigos que escriben y diseñan nuestros espacios virtuales y nuestras maneras de relacionarnos. Todo eso pienso que es estupendo. Es decir, que si podemos incorporar la tecnología con todas estas miradas, la cuestión de la propiedad como de las arquitecturas, ¿no? Es un nuevo espacio relacional de todo tipo, pues desde ahí, pues adelante, ¿no? Y de forma colectiva y corresponsable desde todos los ámbitos de la sociedad. Si simplemente os compramos el producto, os compramos la salvación, digamos, estamos entregando no solo a la sociedad, sino sobre todo, como decías tú, a las generaciones que vienen a una forma totalmente ya, digamos, capturada de iniciar sus trayectorias vitales, educativas, y afectivas, íntimas y en todas las dimensiones de la vida. Bueno, yo escuchaba cierto optimismo igual en torno a que, de tu parte, en torno a que sí vivimos una época que podemos aprovechar para hacer algún cambio, ¿no? En general, porque dentro de todo, al comienzo manifestabas de que tenemos muchos pasados que están en el presente y seguirán, pero por otro lado, con la pregunta de Raquel sobre la ratificación, la presencia de las multinacionales tecnológicas, la modelización de la conducta humana, pues parece que ahora se abre como una especie de ventana de oportunidad, como decía Chantal Mouffe, en que podemos hacer cierto cambio, lo que me parece que es optimista, ¿no? En cierta medida. Entonces, vinculando con este escenario, te quería preguntar lo siguiente. Hoy en día, una de las cosas que más hemos identificado en estos conversatorios con distintas miradas, pero también lo que hemos visto en la prensa o reflexiones que se dan en distintos espacios, es sobre el sentido de la escuela, ¿no? A partir de ahora. Lo digo porque, por ejemplo, tú hace unos meses nos instabas en la misma línea, por ejemplo, de lo que plantea Giroux en otra dimensión, o lo que plantea también Boaventura, a aprovechar la escuela o el espacio común con un contexto emancipador, y que retomemos el poder hacer de ese entorno, ¿no? Formativo, que es la escuela, que por ejemplo, Giroux ahora resalta que en Estados Unidos gran parte de esta individualización de enfrentar la pandemia se debe al sistema educativo que desde niños enseña a los y niñas, enseña a los menores a competir entre ellos, y que el foco, por ejemplo, del discurso de cómo enfrentar la pandemia es lávate las manos y cuídate solo, pero anda a trabajar porque no hay un estado de bienestar, una protección solidaria, un modelo educativo que favorezca la solidaridad. Con Raquel hemos visto lamentablemente estos días, como porque estamos bastante cerca de la escuela,
también con Ezequiel, pero con Raquel particularmente bueno, primero por temas vivenciales, yo por mi hijo, exactamente, claro. una pelea brutal entre los padres y madres con la escuela, sobre si se abre o no, si no quieren abrir, si son flojos, si se está creando una batalla bien, bien interesante. Entonces, yo te pregunto, ante toda esta incertidumbre, ¿qué percibes tú? ¿Se abre esta ventana de construir ese camino comunitario que dice Raquel que se puede haber montado en su pueblo? ¿Se cierra? ¿Estas disputas son el reflejo de estos pasados de los que habla? ¿Tú crees que volviendo a lo que nos presentaste en noviembre, bueno, en realidad más que lo que presentaste en noviembre, lo que tú has publicado últimamente sobre el contratiempo de la emancipación, con este virus, ¿podemos seguir pensando que la educación es un espacio de emancipación a partir de ahora? Vale. Yo claro, te respondería desde el contratiempo, ¿no? Es decir, obviamente no pienso que digamos, la tendencia general de la sociedad sea hacia cuotas más amplias de oportunidades para la emancipación, la transformación social en términos de igualdad, de justicia, ¿no? de solidaridad. Ni con nosotros o entre humanos ni con el planeta en general. Es decir, es obvio que más bien, digamos, si solo hacemos análisis objetivo de tendencias y de recorridos de aquello que se refuerza incluso a través de esta experiencia reciente de la pandemia, pensemos que las bolsas no bajan, que las inmobiliarias no bajan, o sea, es decir, todo lo peor, ¿no? Que está sacando valor de la extracción y desposesión de las vidas colectivas no ha salido para nada ni penalizado ni empobrecido de esta pandemia, penalizados y empobrecidos quienes ya habían sufrido las anteriores crisis y formas también de explotación y de desposesión. Por lo tanto, en términos de tendencia, muy optimistas es difícil de ser. Otra cosa es desde un punto de vista de entender que la emancipación son aquellas luchas que estemos dispuestos, capaces ¿no? y en condiciones de librar, ¿no? Entonces, pues es la manera como nos relacionamos en cada tiempo, en cada contexto, pues con las condiciones de opresión y de dominación que nos atraviesan. Entonces ahí sí que pienso, no tanto que sea una oportunidad en el sentido de ventana que se abra y se cierra, o de oportunidad en ese sentido más también mesiánico que criticaba al principio de nuestra conversación, en él no creo, pero sí que, digamos, que en la medida en que las interrupciones de esta situación han provocado la necesidad de tener que tomar decisiones acerca de algunas cuestiones básicas y fundamentales, como son la educación, la relación con la vivienda, porque claro, han dicho quédate en casa, pero cuáles son nuestras casas, de quién son nuestras casas, de qué están hechas nuestras casas. Es decir, todo esto ha sido puesto no solo a la vista, sino percibido y vivido a una intensidad y con una necesidad de tomar decisiones tanto personales como colectivas rápidas, que no es que sea el momento de cambiarlas, es que, digamos, es que nos enfrenta a la necesidad de situarnos ahí desde algún lugar. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, estas batallas que se están dando en el ámbito entre familias, por ejemplo, ¿no? en nuestro entorno más cercano, lo que muestran es lo que decíais, que también decía Giroud, ¿no? Precisamente en qué medida estamos desprogramados, ¿no? y deshechos en tanto que colectividades a la hora de tener que tomar decisiones juntos que nos sean, pues, digamos, lo mejor posible para el conjunto, ¿no? Entonces, las familias reclaman lo suyo, los maestros reclaman lo suyo, los políticos reclaman lo suyo, ¿no? Y ahí se entra en un conflicto, es decir, en vez de tener un problema juntos, tenemos un conflicto de intereses entre partes. Esto es lo que hace muy bien el capitalismo siempre, ¿no? Que las cosas se tengan y finalmente, como mucho, se puede llegar a una negociación. Pero una negociación no es una lucha compartida, no es un proceso de implicación mutua. Entonces, digamos, en términos de optimismo o pesimismo, yo nunca me sé situar porque soy a la vez muy, digamos, muy pesimista, pero no me puedo desentender a la vez de que en cada una de estas quiebras, en cada una de estas heridas, en cada una de estas vidas que somos, ¿no? y que vamos atravesando distintos momentos de implicación,
podemos dar el paso siguiente defendiendo lo nuestro y la parte que nos ha quedado menos dañada, o podemos intentar, digamos, desde ahí construir un paso que, digamos, que sobre todo que plantee las cosas ahí donde pueden implicar algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, lo que decíamos de las tecnologías es un falso debate, tecnologías sí, tecnologías no, pantallas sí, pantallas no, educación online sí, educación online no, que no nos metan ahí. Es decir, ya sabemos que vamos a incorporar muchas tecnologías, cuáles, cómo, para qué. Lo mismo las escuelas, abrir, no abrir. Ninguno de nosotros puede responder con un sí o con un no y ya está. Es decir, cómo, con quién, cómo nos damos confianza unos a otros para unos ir a trabajar, para otros ir a llevar a sus hijos a la escuela, sobre todo para los niños y niñas que van a la escuela, para poder tener una experiencia interesante de lo que va a ocurrir allí. Es decir, sobre todo, me pregunto, no en un sentido teórico, sino en un sentido práctico. Y es lo que pienso que nos corresponde, tanto que podemos hacerlo, ¿no? Trabajar, ¿no? Que es, bueno, no nos quedemos atrapados en esta cuestión. Esta sirve a los políticos, esta sirve a las empresas de las tecnologías. ¿Qué pregunta nos sirve a nosotros para poder dar el paso siguiente? Y eso, si existe la inteligencia colectiva, sería esto, ¿no? Entonces, y parte de los cuidados que necesitamos tienen que ver con esto también. Cuidemos nuestras preguntas, ¿no? Cuidemos nuestras maneras de enfrentar problemas que casi siempre se nos plantean como falsos debates y como falsos problemas y no nos dejan salir de ahí, ¿no? Entonces, eso que es la tarea del pensamiento crítico, entendido como una práctica, ¿no? Situada de transformación es esa. Y ahí siempre se puede, digamos, ahí hay que, no sé, sí hay un espacio de intervención y de derrota posible, obviamente, pero pienso que hay que estar ahí. Ese, Otra vez, otra vez. el abuelo que se había apagado. No sé si te habíamos perdido un poco con la conexión o ya habías terminado de decir tu intervención, por eso no te quería interrumpir y además estaba sin el micrófono. Pero quería hacerte una pregunta súper breve, ¿no? Conectando un poquito lo que te planteaba Raquel de la datificación, ¿no? de la escuela o de la digitalización. Y también recuperando un poco lo que decía Pablo del sentido de la escuela, te lo llevo a tratar de pensarlo desde el punto de vista de las juventudes, ¿no? ¿Crees que es necesario explicarle o tratar de descubrir junto con ellos y con ellas cómo funciona el modelo de negocio o las plataformas digitales? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para incorporar sus voces, sus perspectivas en tantas juventudes que me parece que desde mi sentido común están chipeados de otra manera a nosotros? Como para que las escuelas o el sistema educativo o lo escolar en general tengan para ellos un sentido más vívido, o sea, despierte más su curiosidad, que les interese más. Poder incorporar desde lo educativo el interés por aprender, que desde mi punto de vista muchas veces se aprende muchísimo más por fuera que por dentro, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de las juventudes. Esa es la pregunta. Sí. Una cosa para complementar, lo dice Ezequiel, solamente para complementar, o sea, es como el 1.4, ¿vale? A todo lo que he dicho, que lo adhiero totalmente, creo que también es una tremenda curiosidad que tenemos. No sé si tú tuvieras una iniciativa de cómo, por ejemplo, en la escuela con los jóvenes se podría abordar esto que hemos vivido estos 3 meses. No, porque hay profesores que a lo mejor intentan hacer, para no complicarse la vida también, porque los docentes son humanos, tabla rasa y volver al contenido, pero claro, ha pasado en un hecho histórico, ¿no? Totalmente. Lo hacemos parte, ¿cómo podríamos enseñarles o sea, no enseñarle, pero insertarlo y juntos discutir lo que pasó, ¿no? De cara a saber cómo construimos lo que viene. ¿Qué sugerirían? Bueno, yo lo recojo
digamos, al mismo nivel de interrogante y de preocupación que estáis expresando vosotros, ¿eh? Intentaré recoger las dos dimensiones, tanto la de las tecnologías y todo lo que pasa por fuera en las vidas y experiencias de los más jóvenes, como en el peligro de que la escuela o los institutos o lo que sea el lugar donde ellos sienten que todo eso que viven se pone en un vacío, ¿no? Se corta y se interrumpe y se está por otra cosa. Entonces, esto está pasando hoy en el mundo educativo, para bien y para mal, porque es verdad que, digamos, una de las potencias de la escuela como espacio de desviación respecto a otros es que no sea lo mismo, es decir, que no sea lo mismo que la familia, que no sea lo mismo que el espacio de consumo, que no sea lo mismo que el equipo de deporte, que no sea... Pero claro, si es tan ajeno, si no es lo mismo porque simplemente se reivindica como ajeno a vuestras tecnologías, ajeno a vuestras formas de diversión, ajeno a vuestros, ¿no? Incluso tan ajeno a vosotros que lo que habéis vivido no nos importa, y esto pasa en las escuelas y sobre todo pienso en las secundarias, ¿no? Porque los niños pequeños están ahí con todo siempre, pero los jóvenes ya tienen ¿no? sus mediaciones y sus maneras de compartir y no compartir sus vivencias entre los iguales, entre los mayores. Entonces, ¿cómo, digamos, para mí la pregunta siempre es cómo aprender desde la complicidad, que no quiere decir desde la transparencia absoluta ni desde y sobre todo tampoco desde la adaptación servil a sus deseos, porque también veo, por ejemplo, ¿no? Profesores preocupados por captar la atención de los jóvenes o intentar como entretener, ¿no? Estimular, motivar, que simplemente lo que hacen es asemejarse, no hacer ver que, que a partir de la serie más estúpida de un high school de no sé qué se puede aprender todo, y dices, hombre, pues sí, a lo mejor sí, si se hace bien, pero a lo mejor no, si simplemente es para hacer ver que participas de su mundo y que te interesan sus historias, ¿no? Entonces, claro, la complicidad en la experiencia educativa pienso que tiene la dificultad y la virtud de tenerse que crear, digamos, que tiene que producir una igualdad entre desiguales, ¿no? Es decir, una igualdad en el sentido, nos interesa esto, pensar esto, o hacer esto, o aprender esto, o hablar de esto, lo que sea, lo que hemos oído estos días, entre desiguales en el sentido empírico de la palabra, es decir, tenemos edades diferentes, recorridos de vida diferentes, venimos de entornos diferentes y vamos a tener, ¿no? Y vamos a compartir este momento, digamos, vamos a hacer de esta diferencia una condición para la igualdad y generando complicidad. Claro, esto es el gran, pienso que ha sido siempre el problema de una buena educación, ¿no? Ahora, claro, hemos sido como desgajados durante un tiempo de estos circuitos. Esta vuelta, a mí me preocupa igual en este sentido, no solo como alguien que me preocupa la educación y puedo escribir cosas sobre ella, sino como madre de un hijo y una hija de 13 años bueno, pues que en septiembre o cuando sea, pues volverán algún rato a clase, ¿no? Y me temo que pues digamos, que entrarán en el temario de segundo de ESO tal cual como si nada hubiera pasado. Y como decías tú, en parte por simplificación ¿no? de la vida docente, de la vida, de la complejidad de un instituto grande, de lo que sea, que también porque cada uno de sus profesores ha pasado sus confinamientos, ha pasado sus dificultades, ha tenido sus pegas, ha tenido sus conciliaciones familiares, es decir, que todos estamos en este sentido, pero precisamente, ¿no? Pero si hemos vivido algo juntos, separados. ¿Cómo podemos después, cuando volvamos a estar juntos, digamos, hacer de esta separación un motivo para para una complicidad más interesante que la que teníamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay sectores críticos o de posiciones más de ciertas izquierdas antiautoritarias, etcétera, que han enfocado mucho el confinamiento como un gran acontecimiento de obediencia masiva, ¿no? Todos hemos obedecido a las consignas, quédate en casa, lávate, no salgas, o sal si tienes esta edad, la otra, lo que sea. Yo pienso,
si desde la educación, si desde las familias, si desde los docentes pudiéramos, digamos, dar sentido a esta experiencia, no como ese tiempo en el que fuimos obedientes y nos quedamos solos o cada uno en su vida, sino como esa gran acción colectiva con la que o a través de la cual durante un tiempo hemos cuidado de otros, hemos evitado que otros se enfermaran, hemos sacrificado o no, o aprendido muchas cosas a la hora de enfocar cómo seguir viviendo. No sé, digamos, colectivizar esta experiencia en vez de simplemente cerrarla y dejarla en manos de su expresión estatal, policial y sanitaria, pienso que sería la manera, ¿no?, de hacer digamos, de este momento o de este tránsito en el que hemos estado separados una experiencia colectiva, una experiencia, es decir, hemos vivido separados pero lo hemos hecho juntos, algo de todo esto, no todo, obviamente, nos han dado muchas órdenes y pero algo de hecho lo hemos hecho cada uno, ¿no?, y con costes muy altos, económicos, afectivos, matrimoniales, familiares, de vidas y muertes, de enfermedades, o sea, es decir, que, no sé, yo pienso que los docentes y los padres y madres y los vecinos, todos los, en tanto que vivimos juntos, sobre todo con gente más joven, devolverles este sentido de que no han estado solos, sino que han estado viviendo con otros una cosa que hemos tenido que hacer de esta manera, ¿no?, para encontrar un sentido distinto a lo que es volver a encontrarnos. Pienso que sería una tarea muy importante y eso pasa para mí básicamente por lo más simple que hay siempre en cualquier experiencia educativa, que es dejarles hablar, contar, expresar. Es decir, quizá más que, digamos, hacer grandes proyectos, ¿no?, proyectos de todo tipo de investigación sobre el virus, ¿no?, que a mis hijos ya les ha tocado también el PowerPoint de inmunología. No está bien saber de qué va este virus, pero que cuenten, que escriban, que se hable, no sé, ¿no?, elaborar la vivencia, y eso tenemos herramientas muy, muy básicas todos para poderlo hacer a todos los niveles y acoger y recoger, ¿no? Yo pienso que la vuelta a las escuelas tendría que ser una gran operación de acogida en todos los sentidos de los cuerpos que han estado separados y con miedos y con tensiones, de los sueños, de las vivencias, de los aburrimientos, de lo insoportable, de lo bonito, o sea, de todo, ¿no? También de todo aquello que, incluso de lo no ver. Yo pienso, por ejemplo, sobre todo al principio se creó como un imaginario muy happy, ¿no?, muy de los confinamientos familiares que dejaron en la sombra y digamos, y en lo no verbalizable a quienes lo estaban pasando mal, con sus padres, Es con verdad, sus hijos, con bueno, sus... muy Claro, cierto. porque si tú no estabas todo el día jugando, montando actividades, haciendo videoconferencias con tus familiares, si a lo mejor tenías ganas de estampar a tu hijo contra la pared o tu hijo ya no tenía ganas de hablarte, eras un fracaso. Eras, y seguimos siendo, pero bueno, ahora ya estamos todos muy cansados y quizá nos podemos permitir decirlo, pero claro, piensas, qué fracaso, ¿no? Y que, entonces, todo esto, así hago un poco ahora la caricatura, pero claro, no sé, yo pienso que hay que poder hablar de todo esto de formas que sirvan eso, para acoger sobre todo, ¿no?, la vida que en este tiempo pues ha tenido que separarse para poderse reencontrar. Marina, yo me quedé un poco con ganas, pero ya llevamos una hora, así que igual Sí, veo que se nos ha iremos ido, cerrando porque, bueno, claro. pero yo ya Daba hemos... para una semana escucharte, ¿eh? Total, has introducido la cuestión del feminismo, yo me quedé con ganas de hablar más del tema de Mm. los movimientos y nuevas perspectivas, ¿no?, que nos trae el feminismo, el ecologismo en educación, pero no nos da para mucho más, así que igual preguntarte para cerrar así más en clave de despedida, pues ¿qué te llevas un poco de todo de estos meses de confinamiento? ¿Qué te llevarías y qué compartirías? Y bueno, ya nos despedimos. Sí, sí, es que realmente son como, digamos, como esta experiencia abraza todo, ¿no? Abraza desde lo más íntimo hasta lo más colectivo, incluso planetario, ¿no? Porque
el confinamiento mismo, por ejemplo, nos ha permitido hablar y ver y constatar muchas cosas sobre, por ejemplo, de cuestiones medioambientales que ya se estaban planteando, tema contaminación, coches, etcétera, pero también formas de consumo, de desplazamiento, de movilidad, tantas cosas, ¿no? Después también las geografías afectivas que el feminismo actual pues había puesto tan a la luz, ¿no? Más allá digamos, de la división público-privado, cuestión de los cuidados. Entonces sí, podríamos hablar horas. No, yo me quedaría un poco con esta pregunta, ¿no? De que, vamos, no tanto qué va a empezar ahora o que ahora les gusta tanto los medios de cómo será el mundo post-COVID o post-pandemia, o sea, sino más bien qué estaba pasando cuando, entre comillas, se paró el mundo, que obviamente no se paró porque las vidas no se paran, pero se paró una manera de estar en el mundo, qué estaba pasando y qué de todo ello, de algún modo, nos sitúa en el escenario siguiente, qué formas de vida, qué luchas, qué relaciones, qué modos de vivir nos sitúan, no para reconstruirnos y simplemente volver a aquello que teníamos, sino para hacer de este siguiente escenario, digamos, un lugar en el que querer ir viviendo, ¿no? Antes hablábamos de Chile, ¿no? Pablo, y había ese eslogan tan bonito de hasta que valga la pena vivir. Es una especie de presente continuo, de futuro continuo, porque es un hasta que en realidad es ya, ¿no? Es decir, es un hasta que invoca un presente en transformación continua, pero sometido, digamos, al deseo de una exigencia de vida y de dignidad, que pienso que, vamos, la pandemia nos puede ayudar no a ver mejor, porque ya se veía, ¿no? Sino a percibir con más claridad y sobre todo a hacer lo que pienso que es la tarea más importante, que es no dejar que se instalen los miedos en nuestras vidas que esta pandemia pues, ha ayudado a inocular con más fuerza, ¿no? Entonces ese conjurar los miedos pienso que sería un poco la invitación para mí a seguir en hasta que valga la pena vivir, que nos quedó ahí y que sigue estando ahí. Bueno, qué manera qué bonita de despedir la entrevista. De verdad, piel de gallina y con un nexo, bueno, de hecho, ya tú sabrás que con el coronavirus muchos de los movimientos se han apagado un poco, sí. A la espera de esta misma, o sea, en la clave, lo mismo que mencionaba hace un rato con Ezequiel del cuidado, ¿no? El hecho de que al final el Estado no te cuida y la conciencia de cuidado al final termina siendo comunitaria, familia, amigos, ¿no? Ese es un poco el espíritu. Bueno, nada, yo como dice Raquel, te quiero agradecer tu disponibilidad. A vosotros. Como le hemos dicho a todos, espero podamos hacer la revancha, pero ya de manera presencial, que seguro claro que sí. En el corto plazo nos dará la oportunidad esta seguro vida, que ¿no? sí. En cuanto podamos, nos encontramos de nuevo. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.